Buenas estudiantes, en este video les voy a presentar lo que son cuadros estadísticos para datos agrupados. Dentro de los cuadros estadísticos que generamos para datos agrupados se encuentran lo que son las distribución de frecuencias. Esta los vimos en la semana 2, donde estaba toda la información para la construcción de una distribución de frecuencias. Sus clases, sus marcas de clase, su frecuencia absoluta, relativa, sus frecuencias acumuladas menos D y más D. Entonces ya con esa información podemos hacer un cuadro donde el investigador o la persona que lo está utilizando puede generar algún tipo de información que conlleva toda esa recopilación. Entonces, dentro de los objetivos de cualquier cuadro, existen lo que es resumir y ordenar los datos. Ya una distribución de frecuencias que se realizó, ahí vamos a resumir y ordenar esos datos, pero todos nos sirven, todos están dentro de nuestra posibilidad de análisis. También la facilidad de la lectura de ese tipo de cuadros. La interpretación que le queramos dar a los resultados, dependiendo de lo que queramos mostrar. Establecer el propósito del cuadro, para qué va a servir, cuál va a ser el propósito general de ese cuadro, cuál va a ser la información que le vamos a otorgar. Analizar la estructura también del cuadro, vamos a utilizar toda la distribución de frecuencia o solo ciertas partes que vamos a mostrar. El diseño del cuadro debe ser muy sencillo para atraer la atención y no tan recargado en datos, en números, para que el análisis sea más fácil. Redactar el título es una manera clara, ¿verdad? De darle a las personas qué es lo que va a encontrar en ese cuadro, qué es la variable, qué es el momento que hicieron la información, de dónde es en ese momento. Entonces, vamos a ver los cuadros estadísticos para datos ya agrupados y la organización de ese cuadro estadístico primero. Básicamente tiene 8 elementos: el número de cuadro, el título, la nota preliminar si hiciera falta, una columna matriz que nos va a mostrar la información, los encabezados que se van a alimentar de esa columna matriz y la fuente, que son, puede tener más partes, pero estas son como las partes básicas que tiene que tener un cuadro en ese momento. El número de cuadro, importante. Recuerden que es el código numérico o elemento de identificación que ubica el cuadro en la publicación o el informe. Cuando se quiere hacer un análisis también podemos hacer referencia a ese número de cuadro y una ubicación más exacta, más clara del análisis que se está haciendo en ese momento. El formato debe tener una armonía con el título del cuadro, ya sea centrado, justificado, dependiendo del tamaño del cuadro, en qué momento lo vamos a ver y que se pueda visualizar y entender. Ahí vemos un ejemplo. Si es una tabla, si es un gráfico, si es un cuadro, llevan diferente numeración. Otra parte muy importante es el título. Recuerden que es el primer elemento que llama la atención en un cuadro. Siempre buscamos qué es lo que dice el título para saber si realmente la información que está ahí está relacionada con ese título. Entonces, debe ser un título muy sencillo que precise lo que indica la información que presenta, que nos diga realmente qué es la información que está ahí, es lo que vamos a encontrar. Debe de contener ciertas preguntas como es el dónde, el qué, el cómo y el cuándo. Dentro de esas referencias, el dónde, ¿verdad? La referencia geográfica, de dónde es esa información, país, provincia, cantón, región. El qué se refiere al contenido que vamos a encontrar. Muchas veces las variables o los indicadores que se muestran en esas figuras. El cómo se organiza esa información, la que ya sea por el por, que coincide con el eje principal, o algún tipo de categoría si está dentro de esa información. Y el cuándo, que constituye el cierre o final del título y corresponde a la referencia temporal de los datos, en qué momento se hizo, el mes, el año, para poder ubicar esa información en algún momento.
Otra parte importante son los encabezados. Es el nombre que recibe las columnas que abarcan el cuadro, ¿verdad? Excepto la primera, que es la columna matriz, que nos va a alimentar todos esos encabezados y qué es lo que queremos mostrarle a la persona en ese cuadro. La columna matriz, que es la primera columna del cuadro y se ubica al lado izquierdo. Ahí se identifican los criterios de clasificación, las variables o el análisis de los datos, ¿verdad? El título de la columna matriz describe la agrupación más importante que contiene el cuadro y ustedes ahí en la clase 3 van a ver series cualitativas, cuantitativas, geográficas y cómo se pueden ordenar desde ese punto de vista. También tenemos lo que es la fuente, también sumamente importante porque nos indica el origen de los datos. Si es de elaboración propia, se hizo desde cero cuando hacemos una distribución o la elaboramos con información que tenemos, o fue de una fuente ya secundaria donde hicimos la consulta. Importante revisar lo que es la guía de APA 7 y verificar una buena fuente, cómo se elabora esa fuente y todas las partes que debe de contener. Aquí podemos ver un ejemplo. Es una distribución de frecuencias que ya está lista, ¿verdad? Ya tiene todas sus partes, sus intervalos, su marca de clase, sus frecuencias relativas, absolutas, frecuencias acumuladas menos D más D, y queremos hacerle un cuadro. Entonces, podemos tomar toda la información o podemos hacer solo una parte de la información. Eso depende de lo que ustedes quieran mostrar o analizar dentro de un cuadro. Entonces, tenemos el número de cuadro, el título, que nos va a llamar la atención y nos va a decir, mira, esta información es de Costa Rica, es una distribución de frecuencia de la duración en minutos de llamadas de un grupo de personas y se formó o se hizo en septiembre de 2020. Entonces, con esa información, la persona que la lee dice, mira, voy a encontrar la duración de minutos de las llamadas de un grupo de personas y con eso voy a hacer algún tipo de análisis. Entonces, tenemos lo que son los encabezados, que son las frecuencias absolutas, relativas, las frecuencias acumuladas, más D, menos D, y tenemos la columna matriz, que son los intervalos o plazas, o LI menos LS, donde vamos a encontrar la información que está ahí, que en este caso serían los minutos, ¿verdad? Que duran las llamadas. Entonces ahí podemos ver cuánto, ¿verdad? Hacerle un análisis cuánto es o cuáles son los minutos que las personas utilizan más, que en este caso va de 8 a 12 minutos. Ahí es donde las personas están, o es el momento que más dura, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a hacer un tipo de análisis. Y después tenemos lo que es el cuerpo, que es toda la información numérica que alimenta tanto al encabezado como a la columna matriz. Y después tenemos lo que es la fuente. Si es elaboración propia desde cero, con todos los datos, recolección de los datos, tabulación y la creación de la distribución de frecuencias, o si es una distribución de frecuencias que ya estaba hecha y se le debe hacer una fuente secundaria. Entonces, con este tipo de cuadro de distribución de frecuencias, podemos realizar gráficos de datos agrupados, como son las histogramas, ojivas y polígonos que van a ver en la semana 3, y hacer también un análisis más profundo con lo que son las medidas de posición, que vamos a ver más adelante, y que está alimentada muchas veces de un cuadro o una distribución de frecuencias en ese momento. Entonces, muchas gracias. Espero que este material les sirva para entender un poquito más lo que son los cuadros estadísticos para datos agrupados.